CFA Society Chile es una corporación sin fines de lucro cuya misión es contribuir a la profesión de inversiones en Chile, promoviendo los más altos estándares éticos de educación y excelencia profesional, para de esta manera generar un beneficio a la comunidad en su conjunto. Esta agrupa profesionales dedicados a la gestión de inversiones y es parte de CFA Institute, entidad global que imparte el programa CFA, que es la acreditación más reputada a nivel mundial en la gestión profesional de inversiones. CFA Institute, además, junto a Mercer, produce el Índice Global de Pensiones, el cual fue publicado el día de ayer en su versión número del año 2021. Quiero agradecer a nuestros auspiciadores, Banco Scotiabank, Moneda Asset Management, Sartor Finance, Finsa y Janus Henderson. Quiero pedir a todos quienes nos acompañan que por favor mantengan sus cámaras apagadas y micrófonos en silencio, para evitar interrupciones al webinar. Si quieren hacer preguntas, por favor hacerlas a través del chat de la plataforma Zoom, desde donde podré ir seleccionando las más representativas para hacérselas a los expositores. El tema que nos convoca hoy es de suma importancia, ya que las pensiones no solo están dentro de las prioridades de la ciudadanía desde hace años, sino que también existen diversas propuestas para modificarlo respecto a cómo lo conocemos hoy. Nos encontramos acompañados por un selecto grupo de expertos en materias previsionales, quienes nos pueden dar una visión tanto global como local sobre el tema. Tenemos aquí con nosotros a Olivia Mitchell, profesora de Wharton de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania. Ella es especialista en temas de beneficios laborales, investigadora asociada del National Bureau of Economic Research de Estados Unidos, asesora y directora de diversas entidades relacionadas a pensiones y seguridad social. También es directora ejecutiva del Consejo de Estudios de Pensiones de Wharton. Olivia es economista de Harvard, con un magíster, un doctorado en economía de la Universidad de Wisconsin y doctora honoris causa de las universidades Goethe de Frankfurt, de la Universidad St. Gallen de Suiza. Además, fue miembro de la Comisión Asesora sobre el Sistema de Pensiones de Chile en el año 2015, también llamada Comisión Bravo. También nos acompaña Alejandra Cox, quien actualmente es presidenta de la Asociación de TFPs de Chile. Alejandra es doctora en Economía de la Universidad de Chicago, además de ingeniera comercial y licenciada en Economía de la Universidad Católica de Chile. En su amplia trayectoria académica, con un marcado perfil técnico y alto conocimiento en seguridad social y de sistemas de pensiones, en todo el mundo destaca el haber ejercido como profesora de Economía de la Universidad Estatal de California de Long Beach. Además, es fideicomisaria de la Junta Directiva de Hopkins y Wiley Capital Management y miembro del Comité Financiero de la Fundación QueensCare. Por último, José de Gregorio, quien actualmente es decano de la Facultad de Economía y Negocios y profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, fue presidente del Banco Central y se desempeñó previamente como vicepresidente y consejero de esa institución. Antes de ello, se desempeñó en calidad de triministro en las carteras de Economía, Minería y Energía. Antes de entrar al servicio público, tuvo una extensa carrera académica en diversas universidades. Fue economista del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional y consultor de entidades internacionales. Es doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology y magíster en Ingeniería e Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. En el webinar, primero Olivia Mitchell nos hará una presentación de aproximadamente media hora sobre los principales desafíos de los sistemas de pensiones globales y sobre los efectos y patrones de retiro de los fondos de pensiones en Chile. Luego habrá una breve ronda de preguntas hasta las 10:45. Después tendremos un panel de conversación entre José de Gregorio y Alejandra Cox, donde yo actuaré de moderadora. Este seminario debe terminar a más tardar a las 11:30 debido a otro compromiso de nuestros selectos invitados. Como el tiempo es corto y los temas a cubrir son amplios, los dejo desde ya con Olivia Mitchell. Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias y buenos días a todos. También mil gracias a la Sociedad de CFP en Chile y sus colegas en Latinoamérica más en total. Y es mi placer ahora para compartir mi pantalla. Y lo hago ahorita. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, se ve. Gracias. Fantástico. Pero no está en pantalla completa, está en la versión que se ven dos láminas.
Perdón. ¿El mejor? Ahí sí. Ya, gracias. No sé por qué sale así, pero así es. Bueno, hoy día voy a hablar un poco acerca de la situación global sobre sistemas de pensiones y también enfocando un poco sobre mi trabajo que estoy haciendo en Chile ahora. Para comenzar, tenemos que tener en mente que hay 4 fuentes de riesgo para sistemas de pensiones. Primero son los riesgos individuales, es decir, que mucha gente no ahorra suficientemente, se jubilan muy temprano y no tienen activos como para consumir durante su jubilación. También mucha gente no tiene educación financiera y después viven muchos años y les faltan. El segundo, y voy a hablar un poco sobre cada tema. El segundo es riesgos de los sistemas de pensiones. Hemos visto que hay sistemas que tienen inversiones fallidas, habrá intervención política que cuesta mucho y como resultado la gente no confía mucho en los sistemas de pensiones. También hay riesgos nacionales. Ya sabemos que políticas monetarias y fiscales pueden impactar cómo funcionan las pensiones. También cambios de reglas, como cuándo pueden retirar o qué tipo de impuesto tienen que pagar a alguien. Y hay riesgos políticos, como hemos visto, por ejemplo, en Argentina, donde hubo expropiación de los activos del sistema de pensión. Y últimamente, y hemos visto esto bastante nítidamente ahora, riesgos globales, como pandemias, implosión del mercado de capitales y por siempre envejecimiento global. Y disculpe mi español que me falta un poco la práctica. Bueno, hablando primero de riesgos individuales, sabemos que mucha gente no ahorra suficiente y también experiencian shocks de salud y también no saben mucho sobre asuntos financieros. ¿Cómo se puede mitigar ese riesgo? Primero, es esencial invertir en el capital humano. Y eso incluye, claro, la educación financiera, también en la familia y la comunidad, porque mientras la gente envejece, si pueden quedarse viviendo en su casa, viviendo en su comunidad, eso es mucho menos costoso que vivir en una situación de nursing home. Se puede financiar el riesgo. Hay bastantes oportunidades, claro, uno siempre tiene que invertir y ahorrar más, pero también hay otros productos financieros como rentas vitalicias, seguros de salud, cuidado de ancianos, y esos productos nos pueden ayudar durante nuestra vejez. Enfocando un poco sobre el conocimiento financiero en el mundo, hemos hecho un estudio de como 28 países pidiendo respuestas a 3 preguntas muy simples, dando cuál es el conocimiento financiero. Y aquí tenemos un grupo de países de Alemania hasta China. La primera barra incluye la gente de edad 15 a 34, la segunda 35 a 54 y el último, que típicamente es el más bajo, gente de edad 55 y arriba. Los países Alemania y Canadá, también Bretaña, mucha gente puede responder a las preguntas simples, pero los Estados Unidos no salimos tan buenos. Hong Kong, un poco peor, pero China, que no ha tenido la oportunidad de trabajar con mercados de financieros mucho tiempo, tienen el menos conocimiento. También tenemos unos resultados para países más diversos y infelizmente tenemos Chile, Perú y Brasil al rango más bajo. Es decir, aquí
Y eso viene de el examen que se llama PISA, que se dan a jóvenes en high school, en escuela. Y ahí hay bastante distancia entre los que tienen menos conocimiento y los que tienen más, como la Bélgica, Canadá, aún ya sale mejor, que para mí fue un poco sorprendente. Bueno, ¿cómo podemos lograr más conocimiento financiero para que la gente de veras entiende que deben ahorrar y deben invertir? Yo creo que es esencial enseñarlo en el colegio y en lugares de trabajo. Y no es cuestión de solamente enseñarlo una vez, pero tiene que ser por medio del life cycle, durante su vida. Y es esencial hacer eso porque hay muchos productos financieros que son muy complicados, que no eran posibles para nuestros padres o abuelos. Por ejemplo, en Estados Unidos es gran problema los préstamos para estudiantes. Los estudiantes salen de la universidad o a veces ni gradúan con préstamos enormes y eso significa un impacto negativo para su carrera entera. Tarjetas de crédito también cobran mucho interés y los jóvenes pueden complicar su vida desde el principio teniendo esas tarjetas. Hipotecas son muy complicados ahora y claro, con las pensiones autodirigidas, como son planes de contribución definido, eso también requiere un nivel de conocimiento para poder ahorrar y invertir. Y también es necesario proveer asesoramiento, no solamente hasta la jubilación, pero durante la jubilación, porque gente durante sus años avanzados toman muchas decisiones que son muy influyentes financieramente. Claro que es necesario que la edad de jubilación tendrá que aumentar. Aquí tenemos un grupo de países a la mano izquierda, hombres, y a la mano derecha, mujeres, indicando la edad de jubilación efectivo. Y aquí se ve que Corea y México, los hombres se jubilan más, pero nadie tiene edad de jubilación de 75. Y yo creo que eso va a ser la edad mínima para jubilarse en el futuro. Lo más interesante también es que típicamente las mujeres se jubilan antes de los hombres, pero eso yo creo que es muy mal concebido porque las mujeres viven más tiempo y por lo menos deberían jubilarse igual que los hombres, sino más tarde. La gente me dice cuando digo que hay que jubilarse más tarde, que la gente no puede, tienen enfermedades, no pueden trabajar más, pero hay muchos estudios que indican que hay capacidad para trabajar más a edades mayores. Esa figura solamente indica hombres, porque eso solamente hicieron estudios sobre hombres, pero hay capacidad, la mayoría de la gente puede trabajar más después de la edad de 69. También es importante tener en mente la probabilidad de vivir muchos años. Es decir, típicamente una aplicación financiera, si uno busca en el internet, dice cuántos años tiene usted, boom, vas a tener a la edad de 65, tienes, digamos, 17,8 años te quedan. Pero eso no es completo, eso es una vista muy particular. Por ejemplo, si tienen una pareja, el hombre tiene 65 años, la mujer tiene 60. En el año 1975 solamente había un tercio, 37,6% probabilidad
de vivir hasta los 90 años. Ahora vemos que hay probabilidad mucho más alta, casi 2/3. Y eso indica que hay una cola en la distribución de longevidad que no se debe ignorar. Moviendo a los riesgos de sistemas de pensiones. Sabemos que sistemas de reparto son muy frágiles en este día, especialmente en un país como Chile, que es, yo creo, el país de nivel de fertilidad más baja en Latinoamérica. Cuando uno tiene sistema de reparto, ese depende de impuestos laborales, y si no hay suficiente población trabajando, si no hay suficientes jóvenes entrando en el mercado laboral, eso va a implicar que los impuestos crezcan y crezcan y el sistema resultará insostenible. En cambio, pensiones capitalizadas, como ha tenido Chile, como tenemos nosotros, también tienen desafíos, porque ahora con el mercado de capital mundial proveyendo baja rentabilidad y hay costos administrativos altos también, tenemos problema que las pensiones no tienen suficientes activos como para pagar beneficios generosos. También tenemos densidad de contribución muy bajo en muchas partes de Latinoamérica, y hablamos un poco después de retiros adelantados que perjudican el sistema de pensión capitalizada. Así que el resultado va a ser que los jubilados tendrán activos insuficientes. ¿Cómo podemos mitigar ese riesgo? Regulación más claro y, de nuevo, educación financiera. ¿Cómo financiar el riesgo? Hay que ahorrar más, tener reservas mayores, y a veces en algunos países tienen fondos de solvencia para ayudar si las pensiones tienen déficits. Hablando un poco más de sistemas nacionales de reparto, este es el pirámide, era pirámide en tiempos pasados de la población, pero ahora vemos qué se predice para Japón en el 2050. Y ya no es pirámide, sino tiene un grupo bastante pequeño en las edades menores y mucho más grande en el grupo de gente más anciano. Y eso implica que no puede funcionar este sistema de manera muy generosa en el futuro. Eso es solamente un esquema pequeña para indicar que la gente que al principio entró al sistema de reparto, lo llamamos el generación cero, no contribuyeron casi nada, pero obtenieron beneficio. La primera generación, la segunda, la tercera, eso la generación seguida siempre beneficia, tiene benefit del sistema de reparto, siempre y cuando hay crecimiento de la base de impuestos, es decir, de la base laboral. Pero ahora que estamos viendo es que la base está disminuyendo, y ahora tenemos tasas negativas. Cada generación puede recibir menos beneficios de lo que ha pagado. Y eso estamos en Estados Unidos. También las tasas de retorno en el mercado son bajísimas y se predicen que van a ser bajos en el futuro. Aquí tenemos el US Treasury Yield de 10 años y el Fund Rate del Federal Reserve, y ahora han sido negativos, y aún la oficina del Congreso predice que va a ser negativos en el futuro, y eso es ajustado para la inflación. Eso indica que nuestros activos que tratamos de invertir y generar tasas de retorno no van a ser tan buenos en el futuro. Esto es una figura que comienza con el pasado. Si la tasa de retorno es 3%
3% real anual después de inflación, y uno comienza a ahorrar 40 años antes de jubilarse, solamente tiene que ahorrar más o menos 10-11% del salario anual. Si uno espera, digamos, hasta los años, hasta los 20 años antes de jubilarse, uno tiene que ahorrar más de un cuarto del salario, y eso es aún con tasa de retorno alto. Pero si vemos qué pasa con tasa de retorno de 1% real, si comienza a ahorrar a 40 años antes de jubilarse, hay que ahorrar más del 20%. Y si uno espera hasta, digamos, a la edad de 45 para poder jubilarse a los 65, tiene que ahorrar casi medio de su salario, que es una meta mucha gente no va a poder generar. Por eso yo creo que es importante extender la vida laboral, aún ahorrando más, y con eso tal vez tenemos probabilidad de generar una tasa de reemplazo de solo 50% de su salario durante la vida laboral. Eso es esperando que otros tipos de ahorros o el pilar solidario puede reemplazar el otro 50%. Así que eso es un gran desafío que tenemos. Ahora voy a hablar un poco sobre investigación que he estado haciendo con Olga Fuentes y Félix Villatoro sobre los resultados de múltiples retiros de los AFP en Chile. Y esto es muy preliminar. Lo vamos a terminar en diciembre. Tenemos datos administrativos anonimizados, claro, y podemos ver características de la gente que ha retirado y quién ha terminado con cuenta en cero. Y también tenemos regresiones de multivariables usando saldo inicial, ingreso y densidad de contribuciones. Ahora, y digo hasta ahora porque he conocido que habrá posibilidad de un cuarto retiro, pero tenemos ahora datos sobre los 3 que empezaron en julio de 2020, diciembre y abril. Cada ronda ha durado un año y ha habido acceso sin condiciones o restricciones. Y eso es muy diferente que en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos ha sido posible tomar un préstamo, pero no un retiro sin condiciones. Los afiliados al principio y los jubilados podían retirar de sus cuentas, incluso los con renta vitalicia en el tercer retiro. Y solo en el segundo retiro fue sometido a impuestos. Y los datos que hemos visto nos permiten esta figura. La regla permitió un piso mínimo. Uno podía sacar todos los 100% de los activos. Y después de un tope, pudieron tomar menos de 10%. Y en el grupo en el medio podían tomar 10% de sus saldos. Los resultados preliminares los describo rápido. De los 11 millones de participantes activos, no jubilados, no hemos visto los datos sobre jubilados hasta ahora, el 21% retiraron una vez, promedio dólares 1,200, 21% retiraron 2 veces y ven el promedio, 48% tomó 3 retiros con un monto de 6,100 y 10% no han retirado nada, que es decir, la mayoría de la gente que pudo lo tomó. Y los que retiraron tomaron entre 29% y 50% de sus cuentas, que fue igual más o menos a un retiro tomado 1,7%, y los que tomaron 3 retiros hasta 9% de su salario. Y los que quedaron con cero, 73% que retiraron una vez, 60% que retiraron 2 veces
y 23 que retiraron 3 veces. Y eso, esta tabla es solamente una ilustración de 3 individuos representativos, bajo, mediano y alto patrón de salario y densidad. Y simulamos estos 3 que tomaron 3 retiros a la primera edad de retiro 26 y se jubilan a la edad legal. Y para los hombres de pago bajo, su pensión va a bajar 25% y tomará casi 6 años para recuperar. Y para mujeres, el bajo de pensión es más grande, 26%, y los años para recuperar más o menos similar. ¿Qué se espera en el futuro? Yo creo que es esencial prevenir retiros en el futuro. Tal vez una manera de llegar a este punto es arreglar cuentas de ahorro emergencia. Es decir, si la gente tiene 2 fondos de ahorro, uno para retirarse, jubilarse, y el otro para emergencia, eso protegería el fondo de jubilación. También, claro, educación financiera y reglas más claras requiriendo que retirantes reembolsan cuando sacan la plata. Y también reformas para mejor adecuación en Chile. Por fin hablo muy rápido de los riesgos nacionales. Ya sabemos que la inflación está subiendo por todo el mundo y eso genera más falta de confianza en la población que está ahorrando, también riesgo político. Para mitigar estos riesgos tenemos que tener políticas monetarias y fiscales más estables. Ha habido discusión mundial sobre opciones para proteger contra estos riesgos nacionales, pero es muy difícil llegar a estos productos, tal vez bonos catastróficos. Y también sabemos que cuando los gobiernos controlan los activos de pensiones, muchas veces no son transparentes, inviertan demasiado en bonos de gobierno que no representa diversificación suficiente. Y a veces hay fraude y desconfianza. Nuevamente, riesgos globales. Ya sabemos que las proyecciones de crecimiento del IMF han proyectado que Latinoamérica y el Caribe va a crecer, pero no tanto este año. Asia tal vez un poco más. Y pese a la COVID, la longevidad seguirá aumentando. Es decir, la COVID, claro, tuvo impacto en la mortalidad de gente de más edad, pero después que podemos vacunarnos y vivir un poco más con COVID, habrá mucha gente que requerirá asistencia en la vejez. Así que para gestionar mejor el riesgo de la vejez, yo creo que es necesario reinventar la vejez. Es decir, tenemos que trabajar más años y eso va a requerir más capital humano, más educación financiera y también ahorrar más y mejor. Yo también soy muy aficionada de rentas vitalicias porque eso es el único producto que de veras puede proteger contra la longevidad. Así que con eso voy a terminar para facilitar preguntas, pero querían también presentarles una asociación nueva que hemos establecido con la asistencia de la OECD y pueden mirar ustedes mismos, es iprassn.org y es para compartir conocimientos sobre pensiones y temas relacionados con la jubilación. Así con eso les dejo con unas fotos de libros que hemos publicado. Ustedes pueden bajar estos libros sin costo
de nuestro webpage y con eso voy a parar de compartir y abrimos la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia, por tu presentación, realmente muy interesante y llena de datos, que la verdad que muchas veces la discusión se va en temas un poco menos objetivos y más, yo diría, más de opiniones que de datos. Y en ese sentido quisiese hacerte una pregunta. Tú conoces el sistema chileno, has participado aquí, y mencionas 4 tipos de riesgos para los sistemas de pensiones. Los individuales, los del mismo sistema, los nacionales y los globales. ¿Cuál crees que es actualmente el más importante en el caso de Chile? Y nosotros, en CFA Society, somos profesionales de las inversiones y del mercado financiero. ¿Cómo podemos nosotros ayudar y mitigar estos riesgos que tú mencionas? Pero claro, comenzando con los riesgos individuales, ya he dispuesto o he presentado el tema que el conocimiento financiero en Chile es bastante bajo, uno de los más bajos que he visto. Y yo creo que de eso vino la falta de confianza sobre el sistema de AFP, porque si el gobierno y también la industria hubiera educado a la gente para entender mejor cuáles serían los resultados de retirar tanta plata de las pensiones, tal vez serían más fortalecidos, tendrían más posibilidad de parar ese movimiento. Porque yo leí una encuesta en un periódico de Chile que dijo que 57% de la gente que había retirado plata de su pensión pensaba que no iba a haber ninguna consecuencia de su pensión. Es decir, no, o estaban mintiendo o tal vez verdaderamente no sabían que había una conexión entre los activos y la pensión. También yo he hecho encuestas con David Bravo, que ahora está en creo que en la Universidad Católica, y hicimos encuestas sobre el conocimiento de las pensiones. Y un montón de gente chileno pensaban que era plan de beneficio definido. Es decir, no sabían la relación entre sus ahorros, las inversiones y los beneficios. No sabían nada. Así que yo creo que eso es muy fundamental, educar a la gente para que conozcan mejor las oportunidades y los riesgos. Claro, tenemos también la situación donde se permitió tantos retiros, que yo pienso que no era la mejor política. Y entre otros riesgos, riesgos nacionales. Ya sabemos que hay mucha conversación política sobre cómo se debería reformar el sistema de retiro en Chile. Así que hay muchos, pero yo creo que lo más fundamental es el problema de falta de conocimiento financiero. Muchísimas gracias, Olivia. Me imagino que has participado o visto diversos procesos de reformas de sistemas de pensiones en el mundo en varios años. ¿Cómo es, según tu experiencia, cómo crees tú que son los aspectos que facilitan la discusión entre técnicos y políticos para poder llegar a un resultado exitoso en el largo plazo en un proceso de reforma del sistema de pensiones? Bueno, yo siempre digo que cada sistema de pensión resulta de la cultura, de la economía del país donde surge, ¿no? Así que sería tal vez imposible imponer el sistema de retiro de pensiones en Estados Unidos, en Chile o viceversa. Pero claro, el conocimiento financiero también yo creo que es esencial tener más transparencia. Si los que
y portfolio manager, los que manejan los portafolios, digamos, no explican muy bien cómo lo hacen y qué resultados han tenido y cómo cómo comparan sus costos y comisiones con otros alrededor del mundo. Eso yo creo que baja la confianza también. Así que es cuestión de generar confianza en el sistema y también en el mercado de capitales. Sí, muchas gracias. Y ese rol, por ejemplo, tú pones mucho énfasis en lo que es la educación y lo que es la formación de la población. Y ese rol lo debiese asumir el Estado o el Estado como en sí mismo, debiese ser parte de las empresas privadas que participan en este sector, debiese ser algo de la escolaridad. ¿Cómo has visto tú que puede ser ese proceso exitoso para poder llegar hasta el último ciudadano del país que quiera ser educado? No creo que hay un punto solamente donde se debe intervenir. Yo, cuando mis hijas eran nenas, yo tuve lo que yo llamaba el banco de mamá. Y el banco de mamá era solamente una lista de activos y pasivos. Y si mis hijas tenían la posibilidad de hacer unos trabajos para mí, limpiar la casa o lavar la ropa y les pagaba. Y eso los entré en su lista. Y si ellas querían comprar algo, tenían que ver si tenían plata suficiente. Y si no, tenían que trabajar más o esperar hasta el futuro. Pero yo creo que es esencial comenzar en la casa, pero la escuela también debe impulsarlo más. Por ejemplo, en lugar de ofrecer, que era para mí ejemplos matemáticos muy aburridos, un tren sale de Santiago y otro tren sale de no sé dónde, de Atacama, y cuándo se encuentran. Eso es mucho menos interesante para niños comparado a una conversación de si ahorras un peso o 10 pesos hoy y la tasa de interés es 10, ¿en cuánto tiempo va a duplicar, doblar su plata? Así que yo creo que hay maneras de integrar el conocimiento financiero dentro de un programa escolar. Y últimamente, cuando la gente sale de la escuela, universidad, y entran al trabajo, hay decisiones que también toman los trabajadores que son muy fundamentales, pero tal vez no tienen experiencia. Por ejemplo, ¿qué tipos de seguros deben comprar? Seguros de vida cuando tienen hijos. ¿Cómo puede pensar uno comprar un hogar? ¿Cómo debe entender las ofertas que hay? Y al momento de jubilarse también, ¿cuándo me debo jubilar? Porque eso tiene gran implicancia para el nivel de renta vitalicia que puede generar uno en sus años mayores. Así que no es solamente un punto de la vida, son muchos, y las escuelas yo creo que tienen gran importancia, pero el gobierno también, porque el gobierno ha ofrecido, como en Chile, este sistema de AFPs, pero no, a mi vista, ha tomado la responsabilidad para educar los participantes. Y eso es lo que falta. Entiendo principalmente que lo que subyace a lo que nos comentas, más que solo un tema de educación, es un tema cultural, básicamente de responsabilidad respecto al futuro de cada uno, del trabajo, de la edad de pensión, de la densidad de cotizaciones, de buscar esa protección, ya sea en productos financieros o en la misma familia, por ejemplo, que mencionaste. Escribí en el chat que hay un app, no sé cómo lo llaman en español, aplicación para la computadora que se llama Aging Booth. Y ahí
no se cobra para eso. Y uno toma una foto de sí misma y después eso cambia la foto para ilustrar cómo va, cómo va. Envejeciendo. Sí, cómo va envejeciendo. Y es bastante informante porque la gente tiene dificultad imaginarse en el futuro. Pero si uno usa este app, uno dice, yo me dije, ya soy vieja, así que no he cambiado nada. Pero si uno lo hace para la gente más joven, eso ayuda a identificar el ser futuro, por lo cual uno va ahorrando. Y eso se ha usado en varios experimentos de behavioral finance, financiero, no sé cómo se dice, behavioral finance. Pero es muy importante entender la psicología también. Y eso puede ayudar a la gente a mirar cómo va a ser el futuro. El comportamiento financiero, behavioral finance. Gracias, sí. Muchas gracias, José. Miren, quedan un minuto, así que me gustaría agradecer primero, Olivia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu excelente disposición. Espero que aquí en Chile logremos tener un acuerdo entre el sector técnico y el político para poder llegar a buen puerto en el tema de las pensiones. Sabemos que es una enorme prioridad y que es realmente difícil articular todas las necesidades, las instituciones y sobre todo el financiamiento para este tremendo desafío que se nos viene por muchos años. Así que muchísimas gracias, Olivia. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Olivia. Ahora quisiese pasar al panel de conversación con José y Alejandra. Así que no sé si pudiesen prender sus cámaras para poder verlos. Ahí está Alejandra. También te aprendí hace rato. Sí, tú la aprendiste, pero Alejandra yo no la veía al menos. Bueno, a ver, me gustaría empezar con Alejandra. Hoy, como mencionaba también, ahí hay un chat que están preguntando, el sistema de pensiones en realidad está cuestionado por una parte de la población, y la verdad es que para poder darle sostenibilidad en el tiempo es necesario construir confianza, como decía Olivia previamente. Considerando que desde el punto de vista de diseño del sistema de pensiones en Chile, tiene un sistema adecuado según los lineamientos del OECD, del Banco Mundial, ¿por dónde debemos partir para poder reconstruir o recuperar esa confianza para poder hacerlo sostenible, ya sea este diseño u otro? Pero la verdad es que cualquiera que sea sostenible en el tiempo va a requerir de esa confianza y credibilidad de parte de la población. Difícil, a mí, gran pregunta, ¿eh? ¿Cómo recuperar las confianzas? Yo pensé cuando acepté la posición de presidenta de la Asociación de AFP, que la confianza dependía mucho de razones, de conocimiento, de entender, pero está muy, en este momento, muy confuso el ambiente, muy politizado y no se escuchan razones. Entonces, yo creo que en este momento, la verdad no sé, necesitamos un acuerdo país. Yo diría que ese es el punto. Y partir de cosas muy básicas como las cifras que presentó Olivia con respecto a ¿cuánto se necesita ahorrar para conseguir una tasa de reemplazo del 50%? Que es una expectativa bastante básica, ¿no es verdad? 50% de tasa de reemplazo. Si la tasa de interés es 3%, ella nos daba cifras, 40 años de contribución requieren más de un 10%, un 11%. Y si son solamente 20 años de contribución, tenemos que más que duplicarla. Cosas de ese tipo necesitamos simples, que la gente las entienda. Ahora, yo quiero creer que la razón va a primar a la larga.
en Chile. Que el tema de fondo es que tenemos bajas pensiones y quiero creer que los fondos de ahorro se van a preservar, lo que va a quedar dando y se van a seguir construyendo, y que los administradores de fondos también se van a preservar con otros entes, agentes que entren a competir, pienso. Quiero creer. Tenemos que continuar esfuerzos por más educación, eso que tanto enfatizó Lidia en su presentación. El mundo académico, el mundo financiero, reconoce el trabajo de las AFP, reconoce la importancia de la rentabilidad. Lamentablemente, en este tiempo, en Chile, la rentabilidad ha sido más que superada por cambios en parámetros que no se hicieron a tiempo y el aumento en la sobrevida. Hemos envejecido rápidamente, seguimos envejeciendo rápidamente, y eso ha tenido un impacto muy fuerte en las pensiones. Por supuesto que tenemos el problema grave de los bajos aportes. Bueno, eso se puede subir por ley, podemos aumentar la tasa de contribución, pero la falta de consistencia en los aportes es algo más difícil de lograr, y es necesario de ahora para adelante, con cualquier fórmula que logremos acordar, necesitamos que la gente contribuya por más tiempo. Elevar la tasa, aumentar la consistencia de las contribuciones, educar. Esos son elementos clave. Ahora, nosotros también tenemos que enfatizar que en Chile nuestro pilar solidario es pequeño, es escaso. Se puede mejorar, y en este momento me parece, dado las circunstancias y dado que necesitamos aumentar las pensiones ya, va a tener que ser a través de transferencias. El pilar solidario va a ser la fuente más importante de dar respuesta a esta pregunta, especialmente después de estos retiros. Con eso creo que te doy mis respuestas. Gracias, Alejandra. No sé si José quisiese decir algo o... No, es que yo discrepo. Tengo otra pregunta. Es que yo discrepo. Y yo creo que es un problema valórico, no es un problema de justicia, no un problema técnico. Y el problema es muy sencillo. A mí una cosa que yo creo que lo hemos captado bien es separar esto en un sistema de contribución individual y después a fondos públicos una pensión básica universal. Y en el sistema contributivo no existe un sistema de insurance, que uno tiene que ser seguro. Por ejemplo, si dos personas somos iguales y de repente uno tiene un tropiezo, probablemente establezcamos un sistema de seguro para transferirnos. Eso me parece, eso es lo propio de los sistemas contributivos. Y a mí lo que me preocupa son las finanzas públicas de Chile, que son extremadamente débiles. Si tú ves, yo me acuerdo, cito como anécdota, hace como 2 años o 3 años, un político me dijo, ¿sabes qué? Deberíamos tener, hace mucho antes de que se hablara, una pensión básica universal, antes de que se hablara de esto, 3, 4 años. Deberíamos tener una pensión básica universal, pero yo entiendo, es carísimo y no se puede, pero deberíamos avanzar hacia allá. Hoy día, todos los candidatos prometen la pensión básica universal. Entonces ya no hay respeto mínimo por la salud de las finanzas públicas. Entonces, la gracia del sistema contributivo es que uno incentiva a contribuir y que además es un sistema de transferencias que yo no estoy negando que tiene que haber pilar solidario, estoy diciendo que ponerle todo el peso redistributivo al pilar solidario. Tiene que haber un pilar redistributivo de seguridad social de insurance en el sistema de pensiones. Así de simple. Y un tema de juicio de valor. No, o sea, cuando me levanto socialista, yo digo, sí, será la mitad. Cuando me levanto muy, que no me pasa, pero sí, muy de que diría el total, así como de repente lo está diciendo en una cosa que todavía nadie entiende nada, la propuesta del Frente Amplio. O la otra alternativa, de repente si uno se le da derecha y dice, no, es todo individual, pero al final es un tema valórico. Yo creo que eso es lo que le falta, dado los niveles de desigualdad en nuestro país. Aquí estoy hablando por razones más como factuales, más que valóricos. Tiene que tener un componente redistributivo al interior del sistema de pensiones.
Punto. O sea, no tengo la menor duda. Que no puede ser reparto. No, en esas líneas, ¿en qué dimensiones? Porque obviamente la redistribución está, es poder traspasar de alguien que está en una dimensión Es mejor trivial, que te voy a otro. hacer una trivial. Yo no un tema que he discutido, te voy a hacer una trivial. Y que todos aportamos 3 partes de nuestras cotizaciones. O sea, además que veamos el default, ¿eh? El default es irse a reparto total. No, está claro. Sí, por eso estaba pensando 18% de reparto total. Yo te estoy diciendo, ahorremos 3% de 3% nuestro. 3%. Y esos 3 puntos se van a dar en proporciones iguales a todos los pertenecientes a esa generación. Y lo puedes ponderar por años que cotizó para incentivar la cotización. Chao, eso puede ser una manera de retribuir. Después, es más sofisticado, los más sofisticados dicen, tú le das un poquito más de cuando estuvo desempleado y no pudo contribuir, puede ir haciendo esas cosas. No tengo problema. No tengo ningún problema en ninguna de esas opciones. Pero esto es lo mismo que el sistema tributario, se redistribuye. Quisiera comentar cortito para no quedarnos en este tema, pero yo creo que es importantísimo que haya redistribución en el sistema económico. La pregunta es si acaso los aportes hacia las pensiones es la mejor manera de hacerlo, y si no lo hacemos mejor a través del pilar solidario. Yo creo que para eso es el pilar solidario, para hacer distribución, y con un pago de impuestos, con una base impositiva más amplia y por lo tanto más progresiva. Se supone, es decir, no hay ninguna razón por la cual no exista redistribución. Lo que es muy importante en el sistema de pensiones es que haya un balance actuarial entre las contribuciones y los beneficios, y una manera de hacer eso es con cuentas de ahorro que los sistemas de contribución definida, ya sea financiados o nocionales, tienen lo mismo y tienen este balance entre las contribuciones y los beneficios, y sistemas de seguros, y los tenemos en Chile. En particular la renta vitalicia como un seguro de longevidad es en su esencia una manera de unir riesgos, sumar todos los riesgos y asegurar que todo el mundo tenga una pensión de por vida. Entonces, usamos seguros, está el seguro de invalidez y sobrevivencia, está la renta vitalicia, y tal vez podríamos sumar un seguro que se ha considerado que es una pensión de cuarta edad, que si se introduciera en este momento podría ser parte de una pensión básica universal de cuarta edad. Pero el punto es que no veo cuál es la razón por la cual el pilar solidario no puede ser el vehículo clave para hacer esa distribución que tú estás considerando. Esa es la única, nadie está diciendo que no haya. No, pero lo que pasa es lo siguiente, es por un problema, primero un problema fiscal. Yo quiero hacerlo al interior del sistema, de manera que se cobren y se redistribuyan entre ellos. Cuando tú hables la pensión básica universal, esto es lo mismo que el Universal Basic Income, no hay límite. Y ya ves hoy día lo que te está diciendo, hoy día todos plantean la pensión básica universal y no hay financiamiento. Entonces, primero yo lo veo por un tema de responsabilidad fiscal. Y segundo, por el sistema de incentivos a cotizar, que parte a incentivos a cotizar dentro del mismo sistema. Si es un sistema... Además, tú levantaste un punto muy bueno. La renta vitalicia, ¿qué hace la renta vitalicia? Hace un seguro para los que se retiran y lo asegura a longevidad. Bueno, ¿y qué pasa si tú haces un seguro contra laguna? Hace un seguro contra laguna. De hecho, por ejemplo, toda la discusión de un seguro, una compensación, redistribución hombre-mujer. Nadie reclama contra la redistribución hombre-mujer. ¿Por qué no puede haber otra forma de redistribución? Yo no le veo. Bueno, se pueden usar tablas unisex y tener la misma edad de pensión. Esa es una manera de hacer que las mujeres y los hombres estén en el sistema con las mismas condiciones. Pero te digo, los seguros se pueden tratar como tales.
no estoy tan convencida de que las lagunas sean asegurables. O sea, imagínate que tú... Desempleo. Bueno, los seguros de desempleo tienen elementos de control. Eso se puede hacer a través del seguro de desempleo, y esa era una de las opciones que se estaba proponiendo. Pero la verdad es que no estamos en desacuerdo con respecto a la noción que el sistema tiene que tener distribución. Y la pregunta es cómo. Y uno de los problemas de hacer la distribución a través de las contribuciones es que te sube el impuesto al trabajo. El impuesto al trabajo es muy problemático, sobre todo en una economía como la nuestra, donde tenemos informalidad como esa alternativa, la informalidad. Y también es problemático en un momento como el de hoy, donde estamos viviendo un fuerte reto del cambio tecnológico. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el mercado laboral. Y yo, cuando la gente me dice a mí, no hay cómo financiar un sistema distributivo del sistema de pensiones, ¿cómo que no? Se pueden subir los impuestos. Pues, digamos, a lo mejor hoy día no, pero ese es el clamor. Se necesita más financiamiento y esa es la manera más adecuada de financiar distribución. No es negarnos a que exista. Estamos discutiendo la forma en cómo se financia. Muchas gracias. Quiero pasar para no seguir discutiendo, porque no, no es creíble cuando viene de la asociación de FP que dice déjenme el 8%. Quiero ser bien franco y cándido, a mí no me interesa esta cosa, o sea, no, que hay que hacerlo así, no, pensemos realmente cómo hacer una cosa que recupere la legitimidad perdida del sistema. Olivia fue muy clara, la legitimidad completamente perdida del sistema para salvar un sistema de pensiones razonable. Esa es mi única preocupación, y eso requiere hacer esfuerzo, sacrificio, porque ha habido problemas que podemos discutir después, no me interesa, problemas que ha habido después, que nos ha llevado a una situación clarísima. De acuerdo. El que no vota por el cuarto retiro no sale reelecto. El que plantea un peso más a la AFP pierde su elección. Ese es el país que vivimos. Entonces, si no entendemos, y esta es la parte donde nosotros tenemos que entender las restricciones políticas y el hacer buenas políticas públicas, porque precisamente esa es la lógica que nos retrasó mucho en enfrentar esto, y ahora cuando lo llegamos a enfrentar, no hay espacio político para hacer nada razonable. Ese para mí es el gran problema, que es gravísimo. En Chile estamos, o sea, para ponerlo dramáticamente, así como estamos cerca de propuestas y de avances que lleven a un deterioro del sistema de pensiones para lo que buscamos, malas, pésimas pensiones, con implicancias fiscales muy malas. Esa es la restricción que enfrentamos. Después discutimos por un problema de legitimidad brutal, que Olivia lo decía, yo decía, como nadie pensó, nadie dijo, hace 30 años, hagamos mucha educación financiera a los actores, o sea, ¿por qué no hicimos tantas cosas como dice, cómo no se hicieron? ¿Ah? Entonces uno dice que ahí es donde estamos, y eso es donde tenemos que partir, en un sistema que no tiene legitimidad, más allá de que uno explique y salga con todos los cuadros. Ese es el tema, cómo se recupera una legitimidad, y yo decir de qué, de un sistema de pensiones basado en el ahorro, porque rinde más que el reparto, punto uno. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Segundo lugar, o sea, ¿y por qué? Porque eso es lo que pasa, y podemos citar a Piketty, si alguien me dijeron, ¿cierto? Que el ahorro rinde mucho más que el reparto. ¿Cómo buscamos formas de seguro? ¿Cómo buscamos formas que a los... Hoy día es muy dramático, a mí me llegan mails de personas, yo me pongo a hablar sin que me pregunten. A mí llegan mails de personas que me dicen, ¿qué hago con mi plata? Me iba a jubilar, bajó 10%, espero 2 años. Yo no soy asesor y me lo encuentro tremendo. Entonces, no hemos sido capaces de crear un sistema en el que, por ejemplo, como estábamos hablando aquí,
a los 60 años una persona puede hacer un lock-in del 70% de su jubilación, si quisiera. Entonces si no, ¿por qué no buscamos una forma más y financiera de hacer un sistema que genere más seguro, que distribuya mejor el riesgo? Muchas cosas se pueden hacer, pero nada de eso hemos hecho. Entonces la base hoy día es que tenemos un sistema cada vez más delegitimizado. Si cuando partieron las marchas no más de partieron las marchas, hoy día el parlamentario o el candidato a presidente que no apoye el cuarto retiro difícilmente va a ser presidente. Sí, un problema enorme, y el sistema sí, no hay confianza, pero ¿cuáles son las alternativas? Ese es el gran reto. ¿Cuáles son las alternativas que no vayan a apuntar a los problemas con los cuales empezamos? De verdad. Mi respuesta en política pública es la siguiente: hay que ser como Estados Unidos. 2 pasos para adelante, 1 para atrás. En el neto sumamos. En Chile íbamos a 10 pasos para adelante, nos pegaron un pencazo y estamos 500 pasos para atrás. Esa es la parte que a mí me preocupa. O sea, uno tiene que ir buscando, y buscando cosas dentro de la técnica y lo razonable. Un triángulo más aquí, compensado un triángulo acá, vamos, tenemos algunas cosas, pero de eso se trata. Y en este tema es donde yo he visto que ha habido mayor rigidez. Lejos, donde he visto mayor rigidez. Claro, ha habido rigidez por estar considerando o una opción u otra opción, y nada en el medio. Exactamente. Siempre las soluciones están en el medio. Pero dejemos a María Alicia, está... Tengo una pregunta respecto a cómo organizamos el sistema en sí mismo, porque los sistemas de pensiones alcanzan a tremendos sectores de la población, administran enormes recursos financieros, y por lo tanto es súper importante resguardarlo de la gestión de potenciales conflictos de interés. Entonces, ¿qué aspectos creen que son esenciales para esta institución de la gestión de los recursos, y así generar contrapesos entre los distintos sectores y evitar que se dejen personas desprotegidas o que los recursos no se administren eficientemente? ¿Cuál es el rol del sector privado, el sector público? Si el sector público tiene un rol relevante, ¿cómo podemos asegurar que se pueda regular y fiscalizar correctamente, por ejemplo, dentro de este esquema que propones, por ejemplo? Está silenciado. Perdón, estaba silenciado. Yo creo que aquí hay que tener, mira, estoy totalmente, primero, yo creo que tiene que haber competencia en el manejo de los fondos, independiente de lo que haya. Tiene que haber mucha regulación. A mí esta cosa que estamos hoy día hablando de que los fondos de pensiones van a ir a estar en cosas prioritarias, de interés público, me parece una cosa bastante complicada como propuesta. Si no tenemos un problema, es que hay que invertir, yo creo que hay que regular las inversiones. No veo, o sea, los conflictos de interés, no los veo donde pueden surgir entre el sector público y el financiamiento. Ese es obviamente un problema. Ahora, por eso lo que tú tienes que perseguir es una buena combinación y buena evaluación de riesgo-retorno. Y obviamente, claro, eso es bien interesante, porque en el fondo es bien fácil construir un sistema de pensiones en el cual todo el ahorro va a financiar el déficit público. Eso sin duda no sirve para nada, ese sistema de pensiones. Es simplemente una manera, en vez de hacerla directa a través del mercado, hacerla a través de un sistema de ahorro obligatorio. Ese tipo de cosas, incluso, yo no tengo ningún problema, incluso uno podría pensar en limitar, ¿no es cierto?, o en la cantidad de deuda pública que puedan tener los fondos de pensiones. Yo creo que todas esas cosas son materia de regulación y muy asociado al elegir el mejor portfolio. Yo diría que lo que es importante y que ha sido muy útil para el desarrollo del sistema chileno es la división de funciones. El que exista el Estado regulador y los privados administradores. Eso ha funcionado bien. Y ese no es el problema más grande. Ha habido cuestionamiento del costo de administración, el costo de administración ha ido bajando
ciertos cambios que se hicieron en el 2008, especialmente la licitación de cartera de los nuevos afiliados ha sido ayudado en esta reducción de las comisiones, pero hoy en día el costo administrativo de los fondos es comparativo, se compara y no está arriba, está más bajo que países como Canadá, está un poco más arriba que países como Suecia, pero en Chile no es un país de costos altos y tenemos una buena estructura. Eso es lo que hace que Chile esté alto en el ranking de Mercer, que ustedes mencionaron al principio. Entonces, la división de funciones ha sido buena, y si hay administradores públicos, eso es más difícil de lograr, porque ahí el sector público es juez y parte. Pero en fin, pueden haber razones por las cuales lleguemos a eso. Es más difícil. Y lo interesante ha sido que lo que hemos desarrollado hasta este momento ha funcionado, no han habido escándalos ni quiebras, los fondos han estado seguros. Sí hemos fallado en otras cosas, tal cual como ya lo dijo José y lo mencionó Lidia, las personas no están preparadas, nuestra educación financiera es realmente muy pobre. Y este momento, que es un momento de gran oportunidad de educación, lo podemos aprovechar, pero está demasiado, por lo menos en este momento está demasiado politizado y no podemos despejar el conocimiento básico que es necesario que la gente obtenga. Entender cuál es la relación entre un monto ahorrado y la pensión que se obtiene, por ejemplo, al final de la vida. Eso es un gran misterio para mucha gente y es algo que se puede enseñar. En fin, yo creo que probablemente vamos a tener un cambio, pero ojalá que siga esta división de funciones que hasta ahora ha funcionado, hasta cierto nivel, que siga esa división de funciones. Tengo dos preguntas. Ya que entramos en el tema de la administración de las inversiones, por ejemplo, existen propuestas que buscan, o sea, en la administración de inversiones en realidad siempre hay que comparar con algo y hay que tener un benchmark para saber si se está haciendo bien o mal. Y la verdad es que hay que encontrar, como decía José, un equilibrio entre el riesgo, el retorno y el horizonte de inversión. ¿Tiene sentido castigar a los gestores de activos por retornos negativos de corto plazo, como se ha, por ejemplo, propuesto últimamente en el Congreso? ¿Cómo podemos hacer para poder evitar la tendencia natural a disminuir el riesgo cuando tenemos sistemas de ahorro y, como sabemos, los mercados, y como dijo Lidia, a veces los retornos son buenos, otras veces son malos? ¿Cómo podemos balancear esta legitimidad y confianza de la población en el sistema cuando sabemos que va a haber oportunidades en las cuales probablemente vean saldos más altos o vean saldos más bajos en sus cuentas? Sí, eso es súper interesante. Es súper interesante, pero no, tiene un tema como de educación financiera. A mí, primero, los administradores de fondos cobran un monto fijo por administrar y pueden tener alguna prima por exceso. Aquí ni siquiera eso hay. En Chile el sistema además está bien diseñado en el sentido de que tú tienes que tener tu reserva y esa es la que te premia o no tu retorno desde el punto de vista de utilidad. O sea, yo no le veo, pero es súper difícil explicarle a la gente que su fondo cayó, que su fondo cayó en un 10%, y la empresa ganó, y además dicen el monto en pesos. Es bien tramposo esto, ¿eh? Cuando queremos achicar los números los decimos en dólares, y cuando queremos ponerlo en pesos decimos 350.780 trillones de pesos. Entonces, pero esas son muchas cosas en las cuales ha faltado mucha discusión de educación financiera. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama la atención, así como bien simple, aprovechando estar Alejandra para molestarla, la explicación de las utilidades, yo por lo menos no lo leo en la prensa, no ando leyendo los balances, pues si me terminaría hechizado de tanto leer, pero una explicación sencilla que puedo estarla perdiendo, que diga, la utilidad de AFP A, tanto fue por reserva, porque está acompañando al fondo, y tanto en la otra utilidad. Y la otra utilidad nosotros esperamos que además sea absolutamente plana, porque están cobrando una comisión por
sobre el sueldo. Entonces, no, yo creo que, y la otra cosa que uno debería empezar, y eso es lo interesante, los benchmarks, pero ya tratar de que la gente entienda los benchmarks y darle presupuesto riesgo, ¿no es cierto? Y empezar a cobrarle de acuerdo a las desviaciones, puede ser, podría ser una manera moderna de hacerlo, no mueve demasiado la aguja, porque tú vas a hacer eso y no va a faltar el creativo que va a llegar al año después y decir, sí, se equivocaron, tenían presupuesto de riesgo, tenían eso, pero su utilidad bajaron de no sé cuánto a un poquito más. O sea, es súper complicado el tema de las utilidades esto nos pasó con la ISAPRE, plena pandemia, ISAPRE subiendo precios y ganando más. O sea, es muy complicado, sobre todo cuando están estos problemas de legitimidad, que uno tenga instituciones que lucran en este negocio. O sea, si lucro no es malo, y es lo que genera incentivos. Yo creo que el gran problema de quienes quieren hacer el monopolio estatal es que no hay benchmark, no hay nada, y además no creo que vayan a terminar haciendo demasiadas con las inversiones, pero el tema es complicado. Yo no tengo la solución, yo le todos los problemas que son bastante complejos y que la industria debería tomar muy en serio. Bueno, hay por lo menos un estudio, si no más, de un profesor de la Chile, Bonilla, y otro, no me recuerdo el segundo autor, en que examinan detalladamente la industria de las AFP y la comparan con otras en Chile para agregar el tema de riesgo a la rentabilidad, y concluyen que no hay tal de utilidades excesivas. Uno de los temas que pasa es que con las actividades financieras, y en esto yo muchas veces doy el ejemplo del Banco Estado, que tiene una arma, un lado de manejo de fondos, ellos anualmente, en los últimos, qué sé yo, 8 años, han tenido rentabilidades por encima del 100%. Esto es muy grande para una actividad financiera, pero tiene mucho que ver con el hecho de que sus activos sobre los cuales se calcula la rentabilidad son pequeños comparados con los montos manejados. Pero es verdad lo que dice José, este es un tema que lo tenemos que repasar más. Una de las cosas que yo siempre digo con respecto a las AFP es que porque las AFP tienen su capital invertido exactamente igual que los fondos de las personas, cuando las personas ganan, en términos del encaje, las AFP ganan en la misma forma, y si pierden, cuando eso pasa, que no ha pasado mucho, estamos hablando hoy día de momentos muy extraordinarios para fondos que son tradicionalmente seguros, pero cuando hay pérdida, también las AFP pierden, porque tienen invertido el capital exactamente como las personas. Ahora, en la parte de ingreso, porque ganan comisiones, esa parte continúa mientras existan depósitos. Pero la verdad es que es cierto que esto es muchas veces escandaloso por los montos involucrados, pero efectivamente, al final de cuentas, lo que importa es cuánto se han beneficiado las personas por el manejo de los fondos en forma razonable, segura y eficiente. Y el benchmark, cuando lo que yo tengo aquí es lo que se ha comparado el rendimiento de las AFP, es con las tasas de interés en los depósitos a plazo fijo reajustable en UF, que en un promedio de largo plazo, 40 años, ha sido 4 versus casi 8 en el caso de las AFP. O sea, en términos de manejo de fondos, las AFP han hecho un muy buen trabajo. El problema es que al final terminamos con malas pensiones por otros factores, y son esos los factores que tenemos que cambiar y trabajar. Y en eso volvamos siempre al diagnóstico, si es que es muy importante que no nos perdamos en la búsqueda de soluciones, Ignacio hace un punto bien bueno, hay que el problema es de que al final, si tú le vas a cobrar por las pérdidas, tú vas a generar un movimiento extremadamente conservador.
Y lo que yo digo es que, entonces lo que uno quiere es balancear bien el riesgo. A mí me impresiona, veo que aquí está un CFA amigo, ¿no es cierto?, Francisco Vergara, de los fondos soberanos, donde me tocó estar muchos años. O sea, uno tiene una naturaleza conservadora, son fondos públicos, lo que genera uno con competencia, lo que genera con un mercado un poquito más dinámico, es más retorno, que es lo que uno quiere, ¿no es cierto? Y sobre todo para pensiones. Entonces, el trade-off es que si tú le agregas muchas cosas con las P, mucha restricción sobre el pricing óptimo, lo que puedes terminar teniendo es una pérdida de retorno. Claro. En otras palabras, si castigas a las FP por tener pérdidas, no van a invertir en activos riesgosos, que son los que tienen más rentabilidad. Tú quieres un buen balance. Ese es el punto. Entonces, si castigas cada vez que hay pérdidas, se van a ir reduciendo los espacios donde inviertan con riesgo. Y como esta es una inversión de largo plazo, la de pensiones, tú lo que quieres es conseguir alta rentabilidad con control de riesgo, obviamente, pero no con cero riesgo. Right? Eso implicaría invertir en lo que llamamos bonos del Estado, y que tienen en promedio, en el largo plazo, menos rentabilidad. Tengo una pregunta para José en su rol de macroeconomista. Los sistemas de pensiones, sobre todo en general cuando tienen ahorro, o sea, tienen un impacto importante en lo que es el crecimiento del país, y lo que es otros efectos secundarios al generar este tipo de ahorro. Obviamente es un efecto secundario, pero ¿crees tú que eso se debiese tener y se debiese cuidar al momento de diseñar o reformar el sistema de pensiones? ¿Debiese ser un aspecto a mantener o a tener en consideración al momento de que se diseñe o se modifique un sistema de pensiones? Bueno, de todas maneras, primero, uno tiene que pensar, antes de hablar del diseño, pero uno tiene que pensar que hay una cosa básica, y que sabemos de teoría, y no es para las tasas libres de riesgo, pero la propiedad del capital, la inversión promedio, ¿no es cierto?, el retorno promedio de mercado, supera por mucho el crecimiento de la población, el crecimiento del ingreso de las personas. ¿Y qué significa eso? Que nosotros podemos tener un mejor sistema de pensiones ahorrando. Hay un punto que es bien clave y que yo creo que es un poco mitología. Yo siempre se lo trato de explicar a mis alumnos. Lo tengo en mi libro. Esta cosa de que vamos a hacer un sistema de pensiones y el sistema de capitalización nos lleva más ahorro que un sistema de reparto, tiene una falacia o tiene una complicación. Y se llama ¿qué hacemos con la primera generación? Este fue un problema que cuando yo era estudiante en MIT lo puse en una prueba porque era ayudante, porque se generaba confusión en un libro que estudiaba. ¿Y qué es lo que ocurre? Suponte tú que nosotros llegamos de un país que no tiene pensión, no tiene sistema de pensión, no tiene sistema de pensión. Nos dicen, elige un sistema de pensión. Nosotros le decimos, hagan como Chile, porque hayan invertido, tienen ahorro, todo hagan un sistema de capitalización. Entonces toman a todos los jóvenes y dicen, aquí está su cuenta de ahorro, pónganlo en la AFP, le van a poner otro nombre, porque ya está. Entonces van a ahorrar, y cuando lleguen a viejo van a tener mucha plata. Vamos al sistema de reparto. Entonces llega un economista, no voy a decir qué nombre, pero algún economista chileno, ¿no es cierto?, vociferante, dice, no, hagamos un reparto. ¿Qué va a hacer ese persona con el reparto? Va a tomar la plata de los jóvenes y le va a decir, usted no se va para la ahorro, se lo va a amar a los viejitos de ahora. ¿Cuál es la diferencia entre los dos sistemas? La diferencia clave es que en el sistema de capitalización no se le dan a los viejitos. Entonces está mala la comparación. Porque el tema clave es que cuando se inventaron los sistemas de pensiones fue para ayudar a los viejitos, no para hacer que los jóvenes estuvieran cuando viejitos. Entonces lo clave es la transición. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Argentina cuando se inició esto? ¿Qué es lo que hacía? El Estado dice, me voy a cambiar un sistema de capitalización porque voy a tener más ahorro. Falso, si no hace un esfuerzo. ¿Qué es lo que hace? Se cambia el sistema de capitalización. Como ya no hay jóvenes que le pasen directo a los viejitos, el Estado va y le pide prestado a los jóvenes para pasarle a los viejitos. Y entramos a un sistema de capitalización con deuda pública. Ese es como, yo lo trataba de enseñar en una clase entera, así que si no lo entendieron, sorry, pero es como bien sencillo. Ustedes son todos CFA.
Pero Entonces, está bien para este grupo, está bien para este grupo. Sí. por eso, ¿qué es lo que ocurre? Que lo clave es cómo financia la transición. Y en Chile la transición la financió el fisco, con ahorro fiscal. Eso permitió que nuestro sistema de capitalización fuera una profundización de mercado. Ahora, eso tiene otro efecto y ahí vienen todo lo que... Ya, está bien, pero eso es un activo que tenemos hoy. Cuando Piketty, en su libro, y yo recomiendo leer a Piketty en su primer libro, ¿no es cierto?, en el capitalismo del siglo XX, que el capital del siglo XX, que trata de ser el capital de Marx, cuando lean lo del sistema de pensiones, él dice, él enfatiza que la tasa de retorno es mucho más alta que el crecimiento. Dice, ustedes creerán que yo soy partidario de un sistema de capitalización. Y dice, no soy partidario del sistema de capitalización. Se la saca, la típica que tiene el sesgo ideológico, que no quiero reconocerlo con su investigación. Pero ¿cuál es el problema que tiene? Él dice, no quiero reconocerlo, yo lo escribí una cosa en el sector público, no quiero reconocer, dice, no me gusta, porque la transición es muy costosa. A lo cual yo replico, Chile ya la hizo. Chile ya pagó el costo. Ya hizo el esfuerzo fiscal de tener un sistema que permitió tener profundidad en el mercado financiero. Y segundo punto, habla de la volatilidad que hablamos de antes, pero eso financieramente se puede arreglar. Entonces creo que hoy día tenemos un sistema de ahorro muy importante. Yo obviamente a mí me preocupan los retiros, porque lo que yo estoy diciendo, lo que los retiros están haciendo es jibarizar el mercado financiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No va a faltar el economista, ¿no es cierto?, gran populista, grandilocuente, y va a decir, no importa, si le estamos prestando menos a las empresas grandes y los ricos y los grupos, no. Porque el mercado financiero, como funciona, es que primero se atiende al filete, para decirlo en términos simples, y al final uno va a la cola. Por lo tanto, cuando uno saca recursos del sistema financiero, a quienes deja más fuera a la cola. Y la cola son los hogares y las empresas pequeñas. Entonces, esto de pensar, entonces, uno quiere un mercado financiero grande, eso es lo importante, eso es lo que ayuda al desarrollo de la empresa, la capacidad de emprendimiento de eso. Con uno chico no va a lograr nada, y ese es el riesgo que tiene de lo que está pasando ahora. Y vemos el alza de tasa, ¿no es cierto?, los créditos hipotecarios que se van a afectar. Las compañías hoy día, y lo que nosotros hemos visto en los últimos 20 años, ¿no es cierto?, las compañías hoy día, si no tienen acceso a financiamiento interno, una compañía grande sale a emitir un bono afuera y luego sigue a precio a tasa baja. Entonces a mí sí me preocupa mucho el desarrollo del mercado financiero global, no por las empresas que se pueden internacionalizar, porque eso no es un problema, sino porque empuja mucho el desarrollo, ayuda a los hogares y a las empresas y a los emprendimientos, como le decimos hoy día a los negocios, en una palabra más políticamente correcta. Uno es emprendedor, no un comerciante ni un empresario. Oye, dos cosas quiero repasar. Una, fue bien intenso todo lo que dijiste, Pepo, pero quiero repasar una cosa, porque la reforma de pensiones estuvo hecha cuidadosamente y se respetó los derechos adquiridos por los del sistema antiguo, etc. Hubo la posibilidad de financiar esto porque también hubo crecimiento. El crecimiento, esto fue un esfuerzo que se pudo financiar a través del crecimiento. Es un círculo virtuoso. Y en términos, estoy totalmente de acuerdo contigo, el desarrollo del mercado de capitales ha beneficiado más al mediano, al chico, a la larga, porque las grandes empresas siempre han tenido o tienen la posibilidad de conseguir financiamiento afuera. Entonces, estamos poniendo a riesgo, más que todo, al pequeño y mediano, a la persona que trata de conseguir un crédito hipotecario, etc. Eso es lo que se sacrifica con una jibarización del mercado de capitales. Y por último, el hecho de que tengamos ahorro en un sistema también implica que es posible financiar transferencias con deuda. Nada más que el Estado tiene que pagar las tasas de interés de mercado. Ese es y eso protege a los ahorrantes, a los afiliados. Muchas gracias, Alejandro.
Alejandra y José, la verdad, se nos acabó el tiempo, se nos pasó la mañana, habíamos dicho que iba a ser hasta las 11:30, y la verdad es que si nos pasamos otra pregunta nos vamos a pasar de esa hora. Me encantaría poder quedarme conversando con ustedes, tengo millones de preguntas todavía por hacerles, pero la verdad es que creo que no vamos a alcanzar. Así que les quiero agradecer a nombre de CFA Society Chile, a nuestros expositores, no sé si Olivia esté todavía por ahí, a José, a Alejandra, también a nuestros auspiciadores, Moneda Asset Management, FINSA, Banco Scotiabank, Sartor Finance y Janus Henderson, que nos apoyan en nuestra misión, que es promover los más altos estándares en el mercado de capitales. Y finalmente agradezco a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Espero que hayan sido de su interés y muchísimas gracias a todos. No sé si quieren dar alguna palabra de despedida. Adiós nomás, un gusto haber estado aquí con Alejandra, una vez más con ustedes. Y interesante, un temazo, me obsesiona bastante, así que creo que... Y refleja el corazón como de la crisis que vive Chile. O sea, del sistema que nos vanagloriábamos, hoy día está en el corazón del debate social. Es como un estadístico suficiente de nuestra crisis, el sistema de pensiones. Sí, muchas gracias, María Alicia. Y sí, creo que todo sistema de pensiones necesita revisión continua, todo sistema, ya sea de beneficio definido o de contribución definida como el nuestro, y tenemos que estar preparados hacia el futuro a que no solamente tengamos una reforma, sino que un sistema que se esté revisando continuamente y que haya soluciones más expeditas para hacer los cambios necesarios para mantener el sistema sostenible, no solamente financieramente, pero políticamente sostenible, que tenga apoyo de la población. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias Pepo, Olivia y a los que están en la audiencia. Muchísimas gracias. Adiós. Yeah.